Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura. Ella estaba parada en el centro. Una mochila colgaba de uno de sus hombros. Llevaba puesta una sonrisa tenue. Yo caminé despacio y seguro de mis pasos. La saludé con un beso. Entre su cachete y el mío quedaron sus largos cabellos. Ella con su boca hizo el típico sonido chuic. Yo me alejé un poco y le dije: «Hola». Aún la recuerdo llorando, fragmentada por miles de luces de colores, dentro de un torbellino de humo, abrazada por el sonido abrasador. Nunca supe el porqué de sus lágrimas. Yo no tenía nada que ver, pero quería tener que ver. Me corrijo, deseaba tener que ver. La recuerdo en la cima de un cerro, al lado de una gran portada. Tomaba birra del pico mientras bailaba con gracia. Sus zapatillas de lona raspaban sobre pequeñas piedritas. Sus pasos de baile sonaban, entonces, como si crujiera la tierra bajo sus pies. Una vez, solo una vez, me acarició con el calor de su aliento, en el cuello me acarició, mientras me hablaba al oído, entre vasos de plástico y levante. Esa caricia fue a lo que me aferré, cuando se alejó con pequeños pasos en busca de otros oídos, de otros pasos. Nunca supe mendigar un beso. Los dos quedamos sentados en el piso, el peso de su cabeza a mi hombro, mi jean roto en las rodillas. Los dos estamos sentados en el piso y el vidrio que se empaña y los colores tras de él. Mi derecho vital a ser un monstruo. A las 5 me harté, pero a las 6 te vi. Apostaría todo a la transformación. La palabra bardo se me aparecía por las paredes sin revocar. Donde los muertos se divierten. Siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. Ni sentiría vergüenza del error o del deseo, que a veces son lo mismo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Gestos Erróneos. Les damos la bienvenida al capítulo número 24 de Gestos Erróneos, acá desde el Muro Radio 102.5, desde la ciudad de Tandil, en el corazón de la fábrica Ronicevi. El capítulo 24 se puede escuchar Gestos Erróneos un día entero si se quiere, pero antes de arrancar voy a presentar a quienes hacemos este programa. Yo soy Darío Ledesma, pero me pueden decir Palito, todos me conocen como Palito. En operación técnica, selección musical, movimiento de perillas y demás cosas, el querido Gabriel César. Hola, Gabriel. Ahí hizo su gesto característico del saludo. Y acá a mi izquierda, el querido Facundo Di Paola. Dipa, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy buenas tardecitas para todas, todos en la ciudad de Tandil. ¿Cómo estás, Palito? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento de este otro miércoles de Gestos Erróneos que siempre nos da tanta felicidad, ¿no? Me voy a hacer totalmente el pelotudo y te voy a hacer la pregunta igual. ¿Qué leíste, Dipa, y por qué? Muy bien. Bueno, a contrapelo no sé si sería, ¿cómo sería? Bueno, sin consultar. Me gusta sin consultar. Leí un poema. Ay, ahora perdí el título, que no leí el título. Cruje la tierra, se llama, de libro Furgón de Buenos Aires, de mi compañero Darío Palito Ledesma. Fue sin consultar porque yo sé que me lo hubiese censurado. Entonces, nada. En nuestras charlas, casi que estaba implícito que no nos íbamos a leer entre nosotros ni nada de eso. Y entonces, rompiendo las reglas, lo traje, porque era una regla implícita. Nunca la habíamos charlado recientemente, pero era lógico. Pero nada, quería traerlo porque, estaba leyendo así varios poemas, agarré el tuyo, agarré tus libros, qué sé yo, ¿verdad? Y
este poema en particular me generó esta idea, rondando el Día del Amigo, que yo lo tomo y lo reivindico desde nuestro querido Fontana Rosa y sus amistades y la literatura argentina, y me parece que del amigue, ¿no? El Día de les Amigues. Yo le tengo una reivindicación al Día de les Amigues, me parece que está bueno, qué sé yo, más allá de que ayer no nos saludamos ni nada, como que hay algo implícito y que está siempre, pero me parece que hay algo de el amor que se juega en la amistad y las diferentes facetas del amor que puede tomar la amistad, digamos, porque es como que hay una gama de amor que puede tomar la amistad que es muy grande. Claro. Y este poema en particular me llevaba un poco a esa situación, a cómo alguien, por una persona por la que uno tiene un deseo particular, puede después convertirse en una gran amiga o un gran amigo, sin solución de continuidad, digamos, ¿no? Claro. No sabiendo por qué son cosas que pasan. Y todo el tiempo encontramos nuevos formatos por decirlo de alguna manera, nuevos formatos para que nuestro amor ingrese hacia las personas que queremos, ¿no? Entonces me gustaban como algunas imágenes, sobre todo del poema, que esto de por ejemplo, recuerdo esta de la cabeza sobre el hombro, claro, que es una imagen muy linda que cuántas veces nos ha sucedido ese momento. Y esa es una escena de amor muy tierna que puede ser entre un montón de gente, digamos. Claro. Puede ser entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, una amiga, un amigo, una amigue, digamos. Y es algo que, de hecho, nosotros tenemos una foto así, ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso, claro. Estos erróneos, hay una foto donde nosotros estamos apoyando nuestra cabeza sobre tu hombro. Claro. Y bueno, por eso quería traer ese poema. Te pido disculpas públicamente. Es muy loco que hayas hecho todo un análisis de algo que escribí yo, digamos. Me es hasta extraño, digamos. Incluso ese texto después fue como el formato que hizo el siguiente libro que saqué, que era como, bueno, cosas cortitas y que ayer justo hablábamos, vos estabas en el baño y yo le decía al Gaby que lo odiaba ese libro, que no le tengo mucho cariño, pero bueno, ya me voy a amigar. Y es un poco injusto que yo no haya un libro tuyo que pueda robar para leer. Es así. No vale. Es así. Y nunca te mandé tantas cosas tampoco, para decir, bueno, reviso entre las cosas que me mandó y le hago también en algún momento la trampa. Quiero decir en mi favor que lo habíamos hablado con Gaby. Entonces ya había como un consenso de este trío, había dos, o sea, el 66,6 periódicos estaba de acuerdo en que se lea. Que eso pase. Es raro porque va a ser la primera vez que hay una lectura mía en Gestos Erróneos, así que ahora cuando vaya al Miss Club y escuche los programas, me va a escuchar a mí. Nada, y recordemos eso, de que hay todos los programas de Gestos Erróneos están cargados en el Miss Club, missclub.com/Gestos Erróneos, ahí pueden escuchar todas las emisiones anteriores, incluso esta. ¿Puedo decir algo con respecto al Miss Club? Porque a mí me pasó y me sentí muy mal, que no podía ir a programas anteriores, me dejaba ver nada más que 6. Entonces lo llamé a Palito, le digo, Palito, odio el Miss Club. Y después me dijo, no, por computadora se puede. Sí, hagamos aclaración. Yo pensé que no se podía. Está bueno, si alguien quiere escuchar algún programa anterior y te muestra solo los 6 últimos, vas a la compu y podés escuchar todos y ver toda la lista, digamos. Claro, en el celular solamente, tanto en la aplicación como si entras a la página de internet por el celular, te muestra 6 capítulos nada más. Exacto. Pero si lo abrís en la compu, podés escuchar todos. Me agarró una desesperación porque, nada, no lo sabía. Para que no recuerde nuestra dirección de Miss Club, missclub.com/Gestos Erróneos, sino también la encuentran en la biografía de nuestro Instagram, que es un lugar por donde se pueden comunicar ahora para contarnos dónde nos están escuchando, desde dónde, cómo. Si no, también nos pueden mandar un mensaje al teléfono de la radio, que es 2494-640202. Nos llega acá, nosotros le contestamos, o a nuestros teléfonos particulares, o la manera de comunicarse que más queremos, que es a través de la carta. Justo empezó a sonar un jazz con las cartas y es como agarrás ahí, te pones a escribir una cartita hermosa, te pones una musiquita linda, te morfás un choripán en el medio, que se manche la carta con el juguito que larga el choripán, porque el jazz con el choripán
es una combinación que nunca hemos hecho y ahora la estamos haciendo. Decir, un jazz con un choripán va también, ¿no? Después, en uno de los poemas que vamos a escuchar en el otro bloque, haceme acordar esto del choripán que te lo marco, Bueno. pero con otra cosa. Bueno, perfecto. Pero sí, coincido en esto de que se mezclen esas cosas. Eso, se mezcla ahí la manchita de grasa en el poema y que nos llegue esa carta con esa manchita de grasa y con la explicación de qué se estaba comiendo con esa manchita de grasa, si era una empanada de carne cortada a cuchillo o un chori. Y también las tachaduras, todo lo que implica hermoso. escribir una carta. Hermoso. Y la doblen, la meten en un sobre y la envían a Falucho 950, la fábrica Ronicevi, para Gestos Erróneos. El código postal de Tandil es 7000. Las cartas están llegando. La primera agradecimiento, ya dijimos la semana pasada que contamos lo de la carta de Lúpulo. Queremos contarle a Lúpulo, si nos está escuchando, que leímos el libro que nos mandó de poesía, que está muy bueno. Yo lo leí, después le tocó a ustedes. Claro, después lo va a ir pasando. Y después nos llegó otra carta de Anke, a quien le mandamos un gran abrazo, porque nos llegó su carta, ya las estamos respondiendo, así que pronto llegará nuestra respuesta. Con respecto a la carta de Anke, yo quiero contar algo que es como... Bueno, sucedió que leímos la carta, salimos de acá y la leímos. Bueno, le queremos agradecer un montón porque, bueno, una hermosa carta. Creo que una de las cartas más largas que nos han mandado también. Una hermosa carta. Y cuando llego a mi casa, bueno, estoy con Luz, mi pareja, estamos así como charlando. Ella le habían regalado para su cumpleaños, que había sido recientemente, una sesión de masajes, ¿no? Entonces, nada, va a hacerse la sesión de masajes el día posterior a que leímos la carta. Esto parece que nada tiene que ver con nada, pero no. Va a hacerse una sesión de masajes. Está haciéndose los masajes. Un jueves a la tarde, ¿no? Un jueves a la tarde, más o menos a la hora del programa, aproximadamente a la hora de nuestro programa, pero un día después, 24 horas después. Y le empiezan a hacer los masajes, ella estaba hiper relajada y de repente escucha mi voz diciendo: buenos días para todos, todas, todes en la ciudad de Tandil. Y dice: no ¿qué puede está ser. pasando? No puede ser. Entonces, bueno, sale de la sesión de masaje y me manda un mensaje. Y bueno, obviamente a lo que yo me mando un mensaje porque me lo quería contar al instante. Obviamente fueron los peores mensajes de su vida, seguramente. Entonces yo cuando llega a casa le digo: qué bajón, tenés que escucharme a mí en el momento en que vas a relajarte. Bueno, tuvimos toda la charla, toda la humorada, todo esto, todo lo otro. Y entonces me quedo pensando, ¿no? En la carta que habíamos leído. Y le pregunto a Gaby, a Palito, a ver cuál era la dirección de la carta. Nosotros te dijimos Y la dirección. efectivamente era vecina de Anke, era vecina de la casa de masajes y se ve que tiene un equipo muy lindo. Para que esto que nos conteste Anke, por favor, que nos diga. Tiene un equipo muy lindo porque dice que se escuchaba clarito como si lo hubiese puesto la masajista al programa de radio. Así que la masajista también disfruta nuestro programa de radio y quienes se van a hacer masajes también, lo cual me encantó porque el programa de radio se diversifica gracias a Anke. No puede ser semejante casualidad que el total. programa esté en el mismo lugar donde no puede ser. No tiene sentido. No puede ser. Yo tampoco lo podía creer. Por eso dije: ¿qué dirección es? Le dije, me acuerdo que le dije: ¿qué dirección es la de los masajes? Tal. Y ahí después empecé a hilar, digo: ¿qué dirección era? Tal. Y en la carta encima Anke nos cuenta esto de que escucha el programa por diferido, que no lo puede escuchar en Que a vivo. veces, Entonces que a veces sí, total. todo total, cerraba. Total. Increíble. Así que bueno, Anke, mandanos un mensaje, por favor, Sí. si esto es así y si sos vos. La por vecina favor. de la masajista. La vecina de la masajista. Y te vamos a dedicar, Anke, la frase con la que nos vamos de este bloque, que tiene que ver con las cartas, y es una frase de la invitada del día de hoy, Rosario Blefari, que dice: para ciertas circunstancias, para ciertas situaciones, para ciertos pedidos de la comprensión humana, hay que recurrir a una carta porque es la mejor manera que el otro tenga tiempo para asimilar y analizar lo que uno está presentando como pedido. Gestos erróneos. Un grafiti incompleto que susurra desde el muro. Me gustan los perros. Tenía perros cuando chica, pero realmente el animal que ha estado más cerca de mi vida fue un gato. Berenice. Estuvo conmigo 15 años y medio y creo que teníamos una profunda telepatía.
pero tampoco podría decir que fuese un animal. Era mi tótem. Tenía en el paladar el círculo oscuro que tienen los animales sagrados en Egipto. Caminaba retrocediendo como los que ven fantasmas y creo que a veces hasta me dictaba lo que escribía. Además, me trataba como si fuera una reina. Podía entrar alguien en la habitación y ella no le hacía el menor caso. Se quedaba en su canasta, pero entraba yo y se ponía de pie. Yo canto muy mal, por dentro me siento un ángel, pero por fuera sueno a perro. Pues bien, en casa había de pronto una reunión en la que otros cantaban y cantaban bien. Berenice permanecía inconmovible en la lejanía, pero en cuanto yo daba la primera nota, aparecía Berenice y hacía acto de presencia durante toda mi actuación. Cuando yo terminaba, recién se retiraba. Cuando trabajaba y tenía un horario para levantarme o me quedaba dormida, Berenice me tiraba de la manta a la hora señalada. Se trepaba a la cama y yo me despertaba como con un zorro alrededor del cuello. Muy bien, estamos acá en el segundo bloque de Gestos Erróneos desde Radio El Muro 102.5 en la ciudad de Tandil, Falucho 950. Me gusta que repita la dirección. Sí, por las dudas, por si alguien no escuchó. Y acabamos de escuchar a Rosario Blefari leyendo un poema de Olga Orozco. Nuestra invitada del día de hoy es Rosario Blefari, pero como no encontramos ningún poema donde ella se lea a sí misma, decidimos escuchar su voz igual en tanto intérprete. Claro. En tanto intérprete de un poema de Olga Orozco, y después vamos a escuchar otros poemas de otros poetas, otros poetas, perdón, donde ella también interpreta, y está bueno también, queríamos ver, escuchar un poco su voz y escuchar, en esta multiarte, en esta multiartista que es Rosario Blefari, escuchar también esa faceta de intérprete de otros poemas, que está buena también. Sí, a mí me sorprendió no encontrar nada de ella leyéndose a sí misma. Capaz que alguien que nos esté escuchando ha escuchado algo, nos los puede acercar luego, pero lo buscamos bastante y no lo encontramos. Rosario, como decías vos, es música, poeta, escribe cuentos, hace artes visuales, actúa, esto como multifacética. Hizo cine, teatro. De todo, sí, realmente. Yo pensaba como una manera de introducción, digo, bueno, ¿cómo la podemos introducir? Y Martín Rexman, que es director de cine y que la acompañó en varios de sus proyectos. Amigo también. Muy amigo. La recuerda de la siguiente manera. Dice: no creo que haya en la historia del arte y la música argentina un personaje parecido a Rosario. Tendríamos que pensar a lo mejor en Violeta Parra en Chile o tal vez en Patti Smith. Me acuerdo que Rosario me contó que la vio a Patti Smith una vez que fue a presentar una película a Venecia. La vio tocando en unos jardines de un parque, sentada, como para unos amigos. Algo que Rosario podría haber hecho también. Me pareció una buena manera de introducir a Rosario Blefari, esto de, bueno, es alguien que no vas a encontrar a alguien parecido en la cultura argentina. Totalmente. Y es muy... A mí, lo primero que me llamó la atención leyendo sus poemas, primero, está bueno aclarar que tal vez es la parte menos conocida, la escritura de Rosario Blefari. Creo que la parte más popular y más conocida fue su música, sí. Que en su música uno se acerca a su poesía también. De hecho, uno de sus libros son canciones que nunca llegaron a editarse en disco, digamos, o letras que ella consideró que las escribía para canciones, pero que después no la convencían del todo, y quedaron como poemas de un libro también. Y después, en el mundo del cine, digamos. En el mundo del cine tuvo un montón de películas. De hecho, una estrenada el año pasado, si no recuerdo mal, ¿no? Me parece que por ahí. Que se llamaba Planta Permanente.
Pero su faceta como escritora es tal vez la menos conocida, y yo cuando la leía me pasaba algo también ella escribió muchas notas en muchas revistas culturales en distintos lugares, que yo la había leído por ahí. Yo la conocía por Suárez primero, que fue la primera banda Eso te que iba a escuché. preguntar cómo la habías conocido. Yo la conocí por Suárez primero, y la verdad que una banda que escuchaba mi hermano y que yo la escuché y dije, me encanta esta banda, y me la apropié, digamos. Esas bandas que te llegan familiarmente, digamos. Sí, a mí me pasó en el 2015 por ahí que alguien subió los discos de Suárez a YouTube y yo los encontré ahí. Buscando música encontré los discos de Suárez. Yo no la conocía la banda. Porque después hizo un documental sobre Suárez también, entonces empezó como a resurgir y se unieron de vuelta. Claro. Es una banda que se separó en el 99-2000, es una banda de la década de los 90, yo la conocí en el 2000 más o menos. Ya estaban separados, si no recuerdo mal. Sí, 2000-2001 tiene que haber sido. 2001 me parece. 2001-2002. Y la conocí por Suárez, y entonces después cuando encontraba notas de una escritora que se llamaba Rosario Blefari, que escribía cosas, y siempre me acuerdo de un texto que escribió, que fue el primero que leí en una revista cultural, que ella escribía sobre la sensación de entrar a la casa de una tía donde los almohadones siempre estaban prolijamente inflados, ¿no? Entonces esa sensación que le daba la ausencia es como una casa donde los objetos no tenían vida, no tenían la impresión que produce la vida sobre los objetos. Y a mí me quedó muy marcado, de hecho es un ejemplo que usé mucho en charlas, porque me parece que la impresión que deja la vida sobre los objetos es algo alucinante, y ella lo veía y lo retrataba de esa manera en esa nota. Y a partir de ahí, bueno, la fui siguiendo en diversas lecturas. Y algo que quería decir con respecto a esto es eso, justamente tiene algo en su escritura que a mí me pareció es lo que más me conmueve o lo que más me llega, es esa lógica de el mundo exterior refleja algo de nuestro mundo interior. Claro. Y todo con un nivel de suavidad maravilloso. Porque no es una piña como hemos encontrado en muchos otros escritores, digamos. Es como, esto sucede. Claro. Chiques, esto sucede y es así. Y uno lo lee y dice, wow, ¿viste? ¿Cómo pudo observar algo esto? De los objetos impresos por la vida de la gente. Y cuando entras a una casa, ¿han entrado esos living que está todo impoluto? Prolijo, claro. Que da una sensación de muerte total. Sí, total. Da una sensación de muerte. Y esa es la idea que quería transmitir ella, digamos. Los objetos tienen una movilidad por la vida de la gente. Claro. Yo pensaba esto de cómo todas sus iniciativas artísticas siempre estuvieron ligadas al under. O la decisión de manejar las cosas de manera independiente. Tanto armó, para sacar los discos de Suárez, armó un sello discográfico que se llamó Feliz Año Nuevo, Fan, que con eso sacó todos los discos. O también que laburaba con editoriales independientes. Sí. Sus libros de poesía, muchos están agotados o no han sido reeditados. Yo fui a la Buyanga y solamente hay el último libro que sacó de cuentos. Eso se puede conseguir ahí en la librería en la Buyanga. Pero como esto de, laburar siempre independiente, Wander. Y ella dice, le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué siempre en esa postura? Y ella dice, nos mantuvimos en el under porque nunca tuvimos otra oportunidad y porque fue nuestra decisión. No iba a esperar ni a someterme a un casting. Eso me parece una posición política importante. Yo casting no. Alguien que me diga así. Y someterse, digamos. Claro. No es disfrutar un casting, digamos, someterse. No quería ser elegida o descartada por otros. Y a la vez nunca tuvimos una propuesta. Nadie le vino a dar una propuesta de ir por otro lado, digamos. Dice, pienso que soy independiente y aunque no lo soy porque dependo de todo, trataré de sobrevivir. No queda otra. Y esto me parece de lo artesanal. También dice, tejeremos nuestros discos al crochet, uno por uno, no sé, algo así. Esto de, voy tejiendo los discos o los libros o lo que sea, digamos. Hermoso. Hablando de eso, su primer libro de poemas ella lo publica a principios del año 2000. Dice, ella se pasaba, esto lo encontré en alguna nota por ahí, dice, ella se pasaba en Belleza y Felicidad, que era un espacio que habían creado la escritora Cecilia Pavón junto con la artista plástica Fernanda Laguna. Un espacio de arte. En 2001 Rosario llegó a ese lugar con un puñado de poemas. Así nació Poemas en Prosa, su primer libro, que al igual que la mayoría de las ediciones de Belleza y Felicidad, fue un juego de fotocopias. Ese fue el primer libro, fue un juego de fotocopias
de Poemas en prosa, que fue su primer libro de poemas. En las páginas que conformaban ese libro hay una manera de ver y de describir Buenos Aires. Y dice Cecilia Pavón sobre ella: su estética, su aura, su arte, que es interdisciplinario, tiene que ver con una manera de mirar el mundo que coincida completamente con lo que nosotras sentimos que era belleza y felicidad, y que se relaciona con la figura del amateur. Esta parte es la que más me interesaba. O del principiante, pero que no significa no saber sobre algo, sino con tener una mirada sin prejuicios. Lo cual me pareció también muy interesante y relacionado con esto que vos decís de mantenerse en el under, digamos. Es como este lugar de, nada, yo estoy acá y publico acá y hago esto acá y eso, esa limpieza de prejuicios de no, acá no voy a publicar porque estos son unos muertos de hambre, claro, y no voy a esperar a que me llame, no sé, Penguin Random House. Claro. Sí, sumando a eso también, esta idea, le escribía poemas en prosa porque le gustaba mucho un libro de Baudelaire que son de poemas en prosa. Sí. Entonces seguía eso, le había gustado mucho cómo estaba escrito ese libro. Y esto de, bueno, hacer muchas disciplinas diferentes y abordarlas todas y tratar de hacerlas, a mí siempre me llamó la atención más como por el lado de la libertad. Y ella en una nota dice: muchas veces me encuentro recordándome a mí misma algo que sé. Y que es que disponemos de mayor libertad de la que tenemos en cuenta. Eso me pareció impresionante, sí. de pensar que tenemos más libertad de la que a veces tenemos en cuenta. De continuo todo parece encargarse de decirnos que no es así, de que no tenemos esa libertad. Desde las limitaciones materiales hasta el miedo disfrazado de prudencia, puede pasar que no sepamos distinguirlos. No tengo idea cómo hacerlo, hay que prestar atención y también arriesgar. Bueno, pensemos cómo hacerlo porque tenemos esa libertad. Y me pareció zarpado, porque lo ves en todas las disciplinas artísticas que hizo, digamos. Bueno, hago música, pero también escribo y también hago artes visuales y también actúo y hago teatro, hago cine. Como bueno, a todo voy porque es mi libertad de poder hacerlo. Y eso me parece primordial en Rosario Blefari. Sí, totalmente coincido. Y otra de las cosas que encontré sobre lo que ella pensaba sobre este mundo de la literatura, digamos, bueno, otro dato que a mí siempre me pareció interesante, una amiga en algún momento me contó que se había metido en la UNA a estudiar la licenciatura de Artes de la Escritura. ¿Qué es la UNA? La Universidad Nacional de las Artes. Ahí está, bien. Yo ya, acostumbrado, digo la UNA. La Universidad Nacional de las Artes, que tiene distintas carreras, digamos, y estaba la licenciatura en Artes de la Escritura, que se había creado recientemente. Esto te estoy hablando hace 8, 9, 10 años, no mucho más. Y me dice, la tengo de compañera Rosario Blefari. Digo, qué loco, ¿viste? Uno dice Rosario Blefari, digo, una... Sí, hace 10 años ya una era piba Rosario. Ya, claro, ya instalada, por decirlo de alguna manera. Sí, digamos. que uno pensaría que no necesita seguir formándose. Exactamente. Digo, que por lo menos en el ámbito de la poesía, digamos, ya sea poesía llevada al ámbito musical o poesía escrita, bueno, nada, uno ya la conocía. Y ella eligió seguir formándose porque, bueno, era un lugar donde le gustaba indagar, ¿no? Y me parece interesante también que dice, ella dice en un momento en una entrevista, uno de los cuentos editados en Belleza y Felicidad, y yo tenía una idea ingenua de la literatura, muy ingenua. Eran cosas que yo escribía por mi cuenta. Mi única relación con los libros era lo que leía y lo que hablaba con algunos amigos y amigas que escribían. El mundo era otro, también. No había la idea de publicar o ser parte de un mundo literario, eso era imposible. Y lo que pasaba en Belleza y Felicidad para mí pertenecía a otro orden. Era algo que tenía más que ver con lo artístico, otro tipo de acción. Me daba valentía arrojarme como una urgencia, digamos, esto también en el sentido de la libertad. De algún modo decíamos, que hagan lo que quieran en el mundo de las editoriales. Acá la estamos pasando bomba. Hacemos lo que queremos, como una fiesta aparte, dice. Y todas las cosas que se editaban en ese momento eran así. Vos ibas y te llevabas varios de los libritos y leías a tus contemporáneos.
estaban los más grandes, bueno, ahí también publicaba César Aira, por ejemplo, estaban los más grandes, siempre como estaba César Aira, que publicaba cosas ahí, pero podían venir algunos que eran de otro mundo y compartir un poco, en general era así. Digamos que me parece también interesante en este sentido primero de compartir, y segundo bueno, éramos libres, digamos, también, digo, asociándolo con esto de la libertad, éramos libres y lo que la editorial hagan lo que quieran, nosotros hacemos esto. Esa me parece que es una... En una fiesta aparte me encanta. Eso me parece que es una decisión o una sensación primordial, digo, esto de no sentir que estás perteneciendo a ese mundo literario que se supone que uno o una tiene que pertenecer por escribir, digamos. Exacto. Esa sensación me parece que es algo que hay que buscar, por lo menos quienes no estamos queriendo pertenecer a ese grupo, digamos. Yo pensaba, bueno, ¿cómo hace para abordar tantas disciplinas artísticas? ¿Cómo hizo para hacer todo lo que hizo? Y ella dice... Todas con un nivel muy bueno, digamos, claro, porque podemos abordarlas y que no se haga mal. Claro. Y ella dice, un posible método para hacer esto es el propio quehacer artístico, una forma de hacer las cosas que me interesa, que consiste en abordarlas todas al mismo tiempo. Empezando y abandonando, continuando, atendiendo, cruzando, avanzando y descartando. Esto de, bueno, lo hago todo al mismo tiempo, y si tengo que dejar algo de lado lo dejo, y si no sigo y descarto y demás. Y lo relacionaba también con otra entrevista en la que dice que sé que no tendré nunca la excelencia de quienes se dedican por completo a un lenguaje y lo dominan cada vez más. Digamos, ella ya sabía, voy a hacer un montón de disciplinas, pero ya sé que no voy a llegar a la excelencia en todas. Claro. Pero bueno, esa es mi resignación. Algo se pierde, algo se entrega. No llegaré nunca a arrimarme siquiera a lo mejor, pero puedo decir que probé muchas de las cosas que quería probar. Está buenísimo. Y eso es como buenísimo, como bueno, no, lo voy a probar, aunque no llegue a la excelencia, no importa, me resigno, no es algo primordial llegar a lo más importante de esa disciplina. Totalmente. Y me parece, lo pensaba como la experiencia, como algo vital, como algo que se necesita en la vida, pasar por una experiencia. Y dije, no, esta chabona, que gana de abrazarla. Sí, totalmente. Y con respecto a eso también, digo, ella le pregunta en un momento en una entrevista, dice... Entonces no sufrís tus procesos creativos, que eso también es algo que suele suceder en el mundo del arte, de sufrir el momento de la creación, digamos, de que decís, no, esto es una mierda lo que estoy haciendo, no, qué porquería, qué sé yo, no sé qué. Dice, no, la verdad es que no sufro los trámites, que es verdad que también tiene trámites el arte. Toda la organización, la burocracia, que algo falle, pero nunca sentí sufrimiento en el proceso creativo. A veces algo se traba, no sale. También me pasó que durante mucho tiempo hice muchas canciones e iba muy atrás de canciones que tenía hechas y no editadas. Y eso sí me hacía sufrir. Me ponía muy mal una desesperación. No poder estar al día con las cosas. Estar trabajando en algo que yo había hecho hacía un montón. La gente no lo sabía y después no importa al final. El tema es nuevo cuando lo escuchan los demás. Se termina de hacer ahí. Incluso sentía que perdía cierta contemporaneidad si yo no lo hice hoy. Esa canción era para hoy o es para hoy. Me decía. Y no iba a estar hoy. Esto está buenísimo también. Después aprendí con el tiempo que no pasa nada, que la canción nace cuando la escuchan los otros. Que también me pareció hermoso, interesante, digamos. El final de que la canción nace cuando la escuchan los otros. Totalmente. Pero me gusta eso de despojarse de ese conflicto con por el proceso creativo. Su conflicto pasaba por otro lado, digamos. Claro. Por los trámites o por el hecho de que se escuche en el momento lo estoy haciendo hoy. Ya está, ahí tiene que salir hoy. Claro. Después darse cuenta que no. Bien. Trajimos a Rosario Blefari leyendo un poema de Emily Dickinson. Un entierro cruzó por mi cerebro y con paso seguido pero incierto avanzaron acompañantes hasta que el cortejo empezó a tener sentido. Y cuando se sentaron, hubo en la ceremonia un tambor redoblando, hasta que ya creí nublada mi memoria. Luego oí que una caja levantaban, cruzándome el alma con crujidos, aquellas mismas botas de plomo nuevamente. Después, en el espacio, unos sonidos como si todo el cielo se trocase en campana, y en un oído el ser, y yo, con el silencio, fuese de raza extraña, naufragada y solitaria, dentro. Muy bien, escuchamos de vuelta a Rosario Blefari interpretando un poema de Emily Dickinson
Y acá yo tenía una cita, digamos, como para reforzar la lectura del poema. Se ve que a Emily Dickinson le gustaba mucho y la había leído bastante. Y también con respecto a su mundo artístico, ella dice en un momento: no hace falta haber recorrido el mundo o haber vivido un gran drama para ser un artista. Alguien puede vivir su vida entera en una casa y su jardín, como la poeta Emily Dickinson. Finalmente, la experiencia es lo que hacemos con lo que nos pasa, o es lo que nos pasa con lo que pasa. A partir de este razonamiento, la experiencia es materia del arte como lo es el mismo arte. El arte es una experiencia y la importancia que le damos al contacto con el mundo y sus habitantes es indispensable para enriquecer esa experiencia, sea desde la sencillez de una vida rutinaria como desde quien vive aventuras asombrosas. No van por carriles diferentes, ni arte, ni experiencia, ni vida. Hermoso. Ese cierre. Sí. No van por carriles diferentes, me encanta. Yo traje también para sumar que ella comenta, bueno, cómo piensa los cuentos, cómo los lleva adelante. Dice, en los cuentos es un poco como que se concretan o perfeccionan algunas cosas que no pasaron. Como entusiasmos pasajeros. Entonces ahí puedo hacer que algún personaje los desarrolle y que esa realidad tenga lugar en algún lado. Porque también es eso, uno no puede hacer todo. Me encantaría, pero no puedo. Entonces, bueno, hay un personaje que lo hace. Es una forma de realidad. Y me pareció, digo, todo cómo se va conectando, ¿no? Esto de, bueno, quiero hacer un montón de cosas, pero bueno, si no puedo, que lo haga un personaje por mí. Entonces, pasar por esa experiencia. Y después, en una charla, hace como una diferenciación entre los cuentos y las canciones. Ajá. Le preguntan, bueno, ¿qué diferencia? ¿Qué encontrás ahí? Y ella dice, en los cuentos hay más distancia. Los personajes van por su cuenta, de alguna forma. Es como si al tener más tiempo que en una canción pudiera dejarlos vivir un poco y no solamente tomarlo instantáneo. Tienen sus reflexiones, sus problemas y no son los míos. Me pertenecen como invento nomás. Son cuestiones inventadas para darle sustancia a los personajes. No es mi manera de ver la vida. Y esto que hablamos hoy de, bueno, escribe con voz de hombre, escribe con diferentes personajes para poder dejarlos hablar y demás. Me pareció zarpado eso. Sí, con respecto a eso, en una entrevista le preguntan, dicen, los cuentos usás la primera persona, pero también esos narradores, hay narradores hombres, digamos. En esa primera persona aparecen hombres. Entonces le preguntan a ver si había alguna cercanía entre lo que ella relata en sus cuentos y su vida, digamos, es para preguntarle eso. Dice, bueno, justamente eso lo aprendí de Martín Rejman. De Martín, dice ella, yo le agrego Rejman. Leyendo a Martín y conociéndolo, porque si no te enterás de que viene de su vida. En el caso, claro, leyendo a Martín y conociéndolo, porque si no te enterás que viene de su vida, como lo conocés y lo lees, sabés que hay algo que viene cercano a su vida. Y la forma en que... en el caso mío podés deducir algo, dice, y la forma en que utilizar el material. De él se puede ver siempre, tanto en sus películas como en sus cuentos, cómo utiliza ese material y cómo lo transforma. Yo no lo hago de la misma manera, pero eso siempre me produjo una empatía. Pasa que a veces una pequeña cosa que ocurre, una imagen, un encuentro o un diálogo real, decís, ¡uy, esto! Y de ahí después tejes algo que no tiene nada que ver. También es eso. Uno no... después sigue con otra cosa. Pero digo, también esa cosa de vivir, ¡ay, este diálogo, uy, es esto! Y de ahí empezar a destejer y, bueno, empezar a crear a partir de eso, digamos. Y bueno, crear este personaje como vos decías recién. Todo esto no fue fácil, todo lo que ha hecho, digamos, porque yo en una nota encontré a ella hablando un poco de la invisibilización de las mujeres en las diferentes artes. Ella habla esencialmente de la música porque están charlando de eso, pero lo traje igual porque me parecía importante. Dice... Y ella en la nota dice, tuve que soportar esta invisibilidad todo mi camino musical y escuchar siempre que se hacen inventarios de lo que pasa, que se nos deja fuera o se nos menciona dentro del apartheid de mujeres, entre comillas, como excepciones freak, casi diría, o como promesa, que es otra forma de negar, digo, eso de, bueno, son promesas, son una excepción, son demás. Y ella dice, traté siempre de hacer caso omiso de lo amargo e injusto de esa situación para no paralizarme y poder seguir adelante haciendo música, que es lo que me importa.
pensando en todas las personas que sé que aprecian nuestro trabajo y hacen que valga la pena. El presente es mujer y hace rato que lo es. Lo quería traer porque digo, bueno, también para saber qué pasó y sintió esa invisibilización que sienten las mujeres en el ámbito del arte. Totalmente, totalmente. Y yo por último ahí tengo algunas cositas que me parecieron interesantes sobre su concepción de la escritura y de cómo escribir. Y ella dice, el peor peligro es no tomar cierta distancia emocional, dice. Ese es uno de los peores peligros, dejarse llevar por una emoción. A veces me pasa que leo un cuento cuando ya estoy en una instancia de corrección y al terminarlo me emociono. Y entonces es que algo está mal. Busco dónde está la espina que en el cuento quedó escondida para mí y la saco. Pero eso lo aprendí de las canciones, evitar el lugar del signo. Porque después algo de ese espíritu queda, de esa intención, de lo que llevaste ahí, pero el signo que te punza, que me punza a mí, no va. La construcción está mal, tiene una pieza que está puesta para mí y no debería quedar para nada, nada para mí ahí ya. Y después cuando yo lo saco, además me doy cuenta de que era un punto flojo, era un guiño que yo me hacía o que de alguna manera le hacía a otra persona. Ataba al cuento, a la canción, a mí y a otra cosa. Entonces el material no está liberado. El asunto es que yo sepa que no quedo deliberadamente atado a tal situación o tal cosa, que no hay un mensaje secreto. Eso no va. Me pareció re interesante pensar esta distancia emocional, en el sentido de que hay un mensaje secreto que es solo mío. Y no le estoy ocultando algo al público y me estoy haciendo un guiño a mí mismo o a mí misma, digamos. Y me parece que es un lugar de generosidad en la escritura también, digamos. Que pasa mucho, que a veces en el arte muchos artistas se regocijan en sí mismos y haciéndose guiños a sí mismos, digamos. Y ese lugar de quitar todo resto de lo propio para decir, lo tiene que entender el otro y tiene que llegar al otro y no hacerme guiños a mí misma, digamos. Claro. Me parecía como interesante ideológicamente también el pensamiento. Lo último que quería sumar sobre esto de pasar por diferentes disciplinas es que ella dice que cuando ya empieza a hacer canciones y siente que es un oficio, que uno empieza a tener ese oficio, que tiene que tratar de destrabarlo a eso, de verlo y de tratar de analizar que está haciendo un oficio y para que eso no se transforme en una repetición fría. Y ella dice, es importante desbaratar la experiencia y ponerla en crisis. Tratar de recuperar cierta intrepidez que se tiene cuando el oficio no está por completo adquirido. Entonces eso de, hago otra disciplina de la cual no tengo tanto conocimiento para poder destrabar y recuperar esa intrepidez, dice ella. Y por eso, suma después, cuando inicio o pongo en marcha proyectos nuevos que no domino tanto, siento que me nutro de algo vital que se deriva de las otras cosas más dominadas. O bueno, aprendo algo nuevo y eso después deriva en lo que ya tengo más dominado. Entonces, bueno, soy una persona que escribe canciones. Si empiezo a escribir poesía o cuentos, eso va a nutrir también mi habilidad de hacer canciones. Y mi habilidad de hacer canciones también nutre claro, los poemas. Y lo mismo si actúo, lo mismo si pinto y demás. Y me pareció zarpado para sumarlo a esto. Perfecto. Y bueno, para cerrar, queremos leer una frase de ella que dio una entrevista y que nos parecía como un deseo, nos parecía. Sí, como un deseo de ella, digo, también pensando en que la invitamos a Rosario Blefari porque hace un año que no está en este mundo terrenal con nosotros y que se la extraña de alguna u otra manera, quienes habíamos estado siguiendola. Sí, en su proyecto vital, claro, relacionados a ese proyecto. Exacto, la extrañamos como artista y entonces ella en un momento manifiesta en esta entrevista un deseo propio y nos parecía interesante o lindo para cerrar. Dice, a mí me gustaría ser inspiración de cosas buenas. Me gustaría ser compañía, consuelo, alegría, baile o simplemente que las canciones estén asociadas a momentos o épocas significativas en la memoria de las personas que las escuchan. Como un aroma que cuando vuelve a sentirse revive todo y se suma a las vivencias nuevas también. En la medida que no dejo
Dejo de escuchar como Libelumanias. El club de las libélulas me persigue. Hacen guardia en mi diario, deshidratan mis lágrimas, le hacen mueca a los dobleces de mis dudas y colocan al desamor allí, como cáscara de banana, para robarse los trechos por donde alguna vez corrió mi sangre. Sé que fui yo misma la que las trajo durante esos días en que quise alejarte, para cuando me corté el cabello y sané la herida, me rasgué las uñas con los semáforos, le di luz verde a los romances baratos, le abrí la puerta a los ratones y dejé de cocinarte hijos. Pero ahora quiero que se vayan. Ya puedo resistir el peso. Quizás mañana las aplaste con mi libro de Mafalda y las pegue en mi diario de recuerdos, como tantas otras cosas. que llueva y que las gotas laven esas noches. Gestos erróneos. Una trinchera literaria contra los operadores del olvido. Bloque número 3 en Gestos Erróneos. Último bloque, 19:57, se nos fue el programa con Rosario Zoom, así. Así que le vamos a preguntar a Palito, que me hace el gesto de apurate. Entonces, ¿qué leíste y por qué, Palo? Leí un poema que se llama Libelumanias, que es de Mar Alzamora Rivera. Es una poeta panameña que nació en 1981, es artista multidisciplinaria, contrabajista, poeta, exploradora audiovisual y animadora sociocultural. Lo elegí, lo traje, es un texto que está en un libro que se llama Chamote, una amalgama de voces poéticas de nuestra América, con selección y prólogo de Gito Minore. Es un libro que compré en una feria del libro Heavy, que se hizo en Tandil hace unos años. Y lo traje porque me gustaba esto de traer libélulas para que te acompañen en el desamor, y que cuando ya estás preparado, preparada o preparade para enfrentar el mundo de vuelta después de desamor, bueno, cómo las sacás de encima esas libélulas. Y me gustaba mucho que decidí aplastarlas con un libro de Mafalda a las libélulas, y esta semana fue el cumpleaños estos días fue el cumpleaños de Kino, entonces también me pareció bueno traerlo porque la nombraban a Mafalda, así que por eso traje ese poema el día de hoy. Muy bien, bueno, buenísimo. Me encantó. Muchas gracias. Aparte no la conocía la poeta, habrá que investigarla. Te puedo prestar el libro si querés. Sí, no estoy en condiciones de leer demasiado extra, pero en otro momento sí, en el verano. Bueno, como verano siempre uno patea la pelota para el verano, ¿viste? Bueno, escuchamos también una versión de me resultó interesante que pongamos, digo, es algo que pongamos también una versión de un tema de Rosario Blefari, digamos, porque pusimos ella interpretando otras poetas y a Lucy Patané, que en voz, a Mercedes Lescano y a Noelia Cincunas en piano, interpretando Viento Helado en el Centro Cultural Kirchner. Una gran versión. Tremendo Gran versión. Gran versión, y también está bueno ahí como tener otras versiones de su propia interpretación, digamos, está buenísimo. Así que, bueno, también queríamos dejar otro como dato. el dato del tema que pasamos. Exacto. Y nos vamos a los saludos. ¿Vos empezás? La fecha empiezo yo. Dale. Bueno, vamos a saludar, por supuesto, a nuestra querida institución, ya a esta altura, de Ediciones del Chapaleofú. Ediciones del Chapaleofú es una editorial tandilense que está hace 25 años editando libros de autores y autoras de la región, de toda la región, no solo de Tandil, sino de la región. Viene trabajando arduamente. Está trabajando en 2 nuevos libros que están prontos a salir. Así que esténse atentos. Ediciones del Chapaleofú viene con nuevos lanzamientos en breve. Y si vos querés publicar tu libro con Ediciones del Chapaleofú, no te cobran derecho alguno por ello.
y te ofrecen corrección gramatical y de estilo a precios módicos para que tu libro vea la luz libre de posibles errores y para evitar así los enojos de los muchachos y muchachas y muchaches de la Real Academia de Letras. Muchaches no creo, no le gusta mucho. No le gusta el lenguaje imposible de la Real Academia de Letras. Pero además del libro te corrigen también tu artículo para presentar en un congreso, tu trabajo de tesis, tu informe anual para la escuela, el club y tantos otros organismos o instituciones. Para comunicarte con Ediciones del Chapaleufú, anotá este número que es 2494 6286 39. 2494 6286 39. Y también, si te comunicas ese número, Néstor Di Paola, el director de la prestigiosa Ediciones del Chapaleufú, te hace un 20% de descuento en todos sus libros que están a la venta, como por ejemplo La Ciudad de las Sierras. Así que si te interesa la historia de Tandil, le pedís un 20% de descuento en La Ciudad de las Sierras y te lo llevas por un precio casi regalado. Perfecto, me encanta ese saludo que acabas de mandar. Muy Yo le bien. voy a mandar un saludo al Dani y a Tati. El Dani acaba de mandarme un mensaje diciendo que ha sido un gran programa el que hemos hecho hasta ahora. Esperemos no arruinarlo Gracias, en ese final. El Dani y Tati son quienes llevan adelante La Bullanga, que hace 4 años acerca a Tandil lecturas de editoriales independientes, cooperativas y autogestivas. La librería nos convida a escrituras disidentes, voces de los márgenes que conmueven y que también nos hacen mover, pensar y construir otro mundo posible. Como decimos siempre, La Bullanga es una librería compañera. Pueden encontrar uno de los libros de Rosario Blefari, así que se acercan ahí a Colón 1479, en la sede del Ferro, al lado de la Biblioteca Salceda, de lunes a sábado de 10 a 13 y de 15 a 19. Y pueden conocer la librería, comprar un libro y nosotros vamos a darles una palabra secreta que con eso van, lo dicen y los chicos, Tati y Dani, les hacen un 10% de descuento en su compra, sea lo que compren, no importa si llevan 10 libros o uno, les hacen 10% de descuento. Exacto. Y la palabra de esta semana es... La palabra de esta semana es signos. Signos, que lo escuchamos por Rosario. Signos. ¿no? Me encanta cómo lo dijiste. Signos. Que lo escuchamos por Rosario Blefari en una de las entrevistas que fuimos leyendo, de los fragmentos de entrevista. Ahí escuchamos la palabra signos y dijimos, puede ser una buena palabra para decir de esta manera. Hay que achinar un poquito los sequitos, a cerrarlos, entrecerrarlos un poquito y decir signos. Me gusta. Y ahí el Dani y Tati se conmueven. Se te ríen en la cara. Te hago un 15%, te hago un 15% porque queda tranquilo. El descuento se suma a los descuentos de la tarjeta, de la cuenta de DNI, es como es acumulable, así es que acumulable aprovechen. con otros descuentos, es un golazo. Así que un golazo. Así que comuníquense, vayan a La Bullanga. Vamos con los últimos saludos. Vamos con los últimos saludos. ¿Quién tenés vos? Yo arranco. Le voy a mandar un saludo a Álvaro, capaz que está Paz, Margarita y Carmela también escuchando. Nos dice que le gustó mucho lo que está escuchando Rosario Blefari, que le gustaría leer más de ella, que lo está disfrutando. Y después nos deja una linda crítica sobre la libertad y demás, que lo vamos a llevar a nuestros debates internos del programa, que me parece interesante. Nosotros tenemos debates internos en este programa, pasan muchas cosas. No, y además si lo planteamos ahora va a ser largo, entonces... Claro, perfecto. Pero es muy interesante lo que plantea, así que lo vamos a hablar después. Le mandamos un gran saludo a Álvaro entonces. Le vamos a mandar un saludo a Juan Ábalos, barítono, alias barítono, de Olavarría, que nos vienes escuchando estos últimos programas. Nos mandó unos poemas grabados por él también, así que le agradecemos un montón. Bueno, el formato del programa no nos da para pasarlos, pero bueno, le agradecemos un montón que nos haya mandado para compartir esos poemas con nosotros, así que muchas gracias ahí a Barítono, y bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Le vamos a mandar saludos a Pía y Enriqueta, que nos están escuchando desde Las Flores, tomando mate, calculo que no. Dije tomando mate por la costumbre y comiendo bizcochitos, así que le mandamos un saludo a ellas. ¿Puede decir que están tomando birra? No sé qué estarán tomando. Le mandamos un saludo también a Geo, que es conductora y compañera acá de el Radio El Muro, que conduce de Chamullos y Berretines los lunes, que dijo que le encantó mucho la reflexión sobre la experiencia y sobre la libertad, y dice qué linda está Rosario. Así que le mandamos un abrazo a ella también. Muy popular Rosario aparte. Porque a mí me llegaron mensajes ya desde antes, personales ya desde antes, sobre Rosario. Y también le vamos a mandar un saludo
a las compañeras de La Semilla a través del muro, que nos mandaron un mensaje también previamente diciendo qué lindo que la inviten a Rosario. Y La Semilla a través del muro está, ¿qué días? Que yo no me acuerdo los días. Viernes 19, Viernes 19. Perdón, 18:30. 18:30 horas. Viernes 18:30 horas, otro programa compañero de acá de Radio El Muro. Sí, que eso también recomendamos que se queden escuchando mucho la programación del Muro. Que tiene está una muy buena programación. Sí, tremenda. Está creciendo a pleno. Le vamos a mandar un gran saludo a nuestro amigo alemán, bueno, que en realidad es argentino, pero ahora le vamos a decir nuestro amigo alemán porque, nada, es nuestro oyente alemán. Claro. A nuestro oyente alemán, desde Alemania nos escucha el Tonga, que mañana... Él ya está en fecha de cumpleaños en Alemania. En un par de Así horas, que sí, ya está en fecha de cumpleaños, deben ser las 12. Así que si ya está festejando, le mandamos un muy feliz cumpleaños al Tonga, que está cumpliendo años en el día de mañana. Así que lo queremos saludar, ¿no? Acá el Gaby hace gestos de agite. También hoy cumpleaños el querido Raúl César, Raúl C, así que le mandamos un gran saludo. Nos escucha diferido, me parece, así que esto probablemente lo escuche Pero cuando... fiel oyente del programa y nos manda devoluciones. Nos manda puntajes. Puntajes, ¿Cuántos puntajes nos da cada programa? Así eso, devoluciones y puntaje, me encanta. Un gran saludo a Raúl, gran compañero le mandamos también. un gran abrazo. Debe estar bastante indignado con lo que pasó ayer con la eliminación de Boca Junior. Y hablando de eso, le voy a mandar un saludo a Alan, que me preguntó... cuando le mandé la difusión de que íbamos a hacer el programa, me preguntó si íbamos a hablar de lo que pasó ayer con Boca. Ahora lo estamos haciendo, es lo único que vamos a decir, pero le mando un gran saludo a Alan, que terminó escuchando el programa para ver si hablábamos de Boca. Y le voy a mandar un gran saludo, acá acabo de ver, porque siguen llegando mensajes, acabo de ver al querido Walter Bermúdez, gran titiritero local, gran organizador del Festival de Títeres, que se hacía todas las vacaciones de invierno previo a la pandemia, y está escuchando... Así que bueno, le voy a mandar un fuerte abrazo también a él, que hace mucho que no nos vemos porque la pandemia, antes nos cruzábamos siempre en nuestras lógicas titiriteras que andábamos por ahí entre pasillos y cosas, y ahora hace mucho que no nos vemos, así que le mando un gran abrazo. Y a Betania y a Lucho también, que también nos están escuchando, de La Semilla a través del muro y de Chamuchos y Berretines. Perfecto, me encanta. ¿No estamos yendo con eso entonces? Sí, ¿qué vamos a escuchar de la invitada? Bien, antes de irnos, este programa fue llevado adelante por Darío Ledesma, que es quien les habla, bien. Palito, por Facundo Di Paola, en conducción, manejando las perillas y la selección musical, Gabriel César, y nos vamos a ir escuchando a Rosario Blefari leyendo un poema de un poeta rosarino que se llama Agustín González. 1964. Estoy comiendo un strudel de manzanas en esta mismísima plaza. Hace un día hermoso, manché la postal con los dedos para hacerte llegar un pedacito. 2011. No te preocupes si vas caminando y te desorientás o descubrís una calle nueva o te encontrás en medio de una plaza que no conocías. La razón es que te invoco a cada paso que doy. 1970. De a poco voy olvidando los motivos por los que vine a esta horrenda ciudad, pero no puedo dejarla todavía. ¿Vos cómo estás? 1983. Pienso que solo soy feliz con vos. Sos mi playa, mi sol ardiente y mi mar. En todos los idiomas que estoy aprendiendo quiero decirte que te amo, te amo, te amo. 1958. He descubierto increíbles semejanzas entre usted y esta estatua que está en unos baños termales aquí en S. La he admirado por horas, he hablado con ella y hasta la he tocado. Gestos Erróneos cuenta con el apoyo del área de cultura de la UNICEN. Creamos con arte, hacemos cultura.